Ya se ve, profesora. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos hoy en la semana 1. Hoy es 5 de agosto y el día de hoy vamos a continuar pues con la introducción a las ecuaciones diferenciales. Todavía tenemos que ver algunos preliminares antes de comenzar con el primer método. Muy bien, pues voy a enfocarme al pizarrón. Así que vamos a comenzar primero pues con la bibliografía. Son los textos que ya he estado también usando en las sesiones anteriores. Vamos a comenzar con otra clasificación de las ecuaciones diferenciales. Y bueno, esta corresponde a ecuaciones diferenciales que se denominan autónomas. Recordemos que la forma general en la que representamos una ecuación diferencial es a través de una función. Por ejemplo, si es de orden n, es una función que depende de, supongamos x, la variable independiente, y', y', hasta llegar a la derivada enésima. Esa función la podemos igualar a cero y es la forma en cómo hemos representado de manera general a una ecuación diferencial ordinaria de orden n. Bueno, ahora vamos a suponer que esa función depende de manera explícita únicamente de y, que es la variable dependiente, y de las derivadas. Entonces, cuando no se muestra de manera explícita a la variable independiente, decimos que esa ecuación diferencial ordinaria es autónoma, ¿ok? Entonces, la variable independiente no aparece de manera explícita. Es cierto que pues, la variable y, la incógnita, pues va a depender finalmente de x, pero en ese caso no es una dependencia explícita, no se muestra x dentro de la ecuación. Este es el caso de una ecuación autónoma de primer orden. Entonces tendríamos únicamente hasta la primera derivada. Si observan aquí, a diferencia de la forma general que vimos la clase pasada, no aparece ahora x. Ajá. Entonces eso significa que la función, la ecuación diferencial autónoma, se puede representar a través de esta función f, que depende, si es de primer orden, depende únicamente de y de y'. Y es la función incógnita o, bueno, la variable dependiente, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma de representar una ecuación diferencial autónoma. Otra forma de representar esta ecuación es despejando, digamos, a la primera derivada. Esta se conoce entonces como la forma normal. Si se despeja la primera derivada, recordemos que estamos trabajando en este caso en particular con una ecuación diferencial de primer orden, resulta que lo que resulta del lado derecho únicamente depende de y. Ajá, no se muestra de forma explícita x. Entonces, bueno, esta es una ecuación diferencial autónoma. Veamos algunos bueno, vamos primero a hacer este breve ejercicio. ¿Cómo podríamos extrapolar? Ya vimos la definición general, ¿no? Para una ecuación autónoma sin importar el orden. Y escribimos el caso específico de una ecuación diferencial autónoma de primer orden. ¿Cómo podríamos escribir la forma general y la forma normal de una ecuación de este tipo autónoma, pero de segundo orden? ¿Cómo podríamos representar la forma general? ¿Quién me ayuda con eso? A ver, vamos a retomar aquí la página anterior. Vean la forma normal, pero la forma general y la forma normal. Este es para el caso de una función, una ecuación diferencial autónoma de primer orden. ¿Cómo podríamos extrapolar a estas dos para el caso de una ecuación diferencial de segundo orden? F de y, coma y prima, coma y bi prima. Muy bien, f de y, coma, y prima, coma, y bi prima,
igual a 0, ¿verdad? Eso significa que la ecuación diferencial va a quedar representada a través de estas tres cantidades, y' y y', cual sea la forma que ellas tengan, pero no se muestra explícitamente a la variable independiente. Muy bien. ¿Y cómo sería la forma normal? ¿Cómo creen que sería la forma normal? Miren, este es para el caso de primer orden. ¿Cómo creen que sería la forma normal para una ecuación autónoma de segundo orden? ¿Será la suma de las derivadas? Bueno, La suma, f de y igual a la primera derivada más la segunda. mm, bueno, esa podría ser autónoma, solo que no es general. La que mencionas definitivamente sería autónoma, aunque sería un caso en particular en donde estas dos están sumando. D Pueden al no. cuadrado, D cuadrada Y sobre DX al cuadrado. Ok, esta que decimos como d cuadrada, ¿qué es en realidad? Bueno, la segunda derivada, ¿no? Exactamente, la segunda De derivada Y con respecto a X, ¿no? con respecto a x, perfecto, muy bien. ¿Y a qué es igual? ¿A qué sería igual esta función segunda derivada? A F de Y. Ok, y nuevamente esta, por supuesto que es autónoma, solo que es un caso especial. Y de forma general, ¿de quién va a depender? De y, pero también de y', ¿de acuerdo? Esta es la forma general. Entonces, en la forma normal, se despeja la derivada enésima, la derivada de orden más alto, la que dicta justamente el orden de la ecuación diferencial. Aquí, nuevamente, no se menciona de manera explícita la dependencia con X. Ajá. Entonces, siempre que esto ocurra, la ecuación diferencial se conocerá como autónoma. En este caso, ya tenemos la de segundo orden. Muy bien, pues vamos ahora a algunos ejemplos ya más específicos de ecuaciones diferenciales autónomas. Observen que, por ejemplo, en esta primera, tenemos un caso de una ecuación de primer orden. Ajá. Y lo que aparece del lado derecho ya, ¿en qué forma se encuentra esta ecuación diferencial? En su forma normal. En su forma normal, muy bien, está despejada la derivada más alta. Y si observan del lado derecho, el resultado es una función que depende únicamente de y, donde y es la variable dependiente. Recordemos que, pues, al identificar la variable independiente y dependiente, digamos que eso es lo que nos ayuda a guiarnos. No siempre vamos a tener y como dependiente y x como independiente, ¿no? De hecho, x se puede usar también como dependiente y probablemente t como independiente. O sea, hay que identificar, no siempre nos vamos a guiar solo por x dependiente y x, perdón, independiente y y dependiente. Muy bien, entonces esta es una función de la variable dependiente. Veamos este otro caso. Esta ecuación diferencial es autónoma, aunque no se encuentra en ninguna de las dos formas. No está en la forma general y tampoco en la forma normal. Podríamos hacerle algunas modificaciones de tal manera que resulte en cualquiera de esas dos, ¿verdad? Pero definitivamente es autónoma. Podemos ver que si reescribimos esta ecuación diferencial, por ejemplo, como 5 veces de y de x, es decir, la primera derivada de y menos 4y menos 8 igual a 0, es una ecuación equivalente. Y esta ya se encuentra en la forma general. Vean que esta es una función que depende de y de la primera derivada, pero no se muestra la dependencia explícita con x. Si yo agregara, por ejemplo, un x aquí o en cualquier otra parte donde ya se muestre explícitamente
a esa variable independiente, pues ya no sería una ecuación diferencial autónoma. Vean esta otra. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál la independiente aquí, en esta ecuación 3? X es dependiente. Ah, X es dependiente, perfecto. Y T es Independiente. independiente. Entonces, observen que aquí no aparece ya de manera explícita la variable independiente, que es T. Aparece la dependiente y una constante, pero no aparece T. Entonces, esta ecuación diferencial de segundo orden es autónoma también. Y vean esta otra. En este caso, también, bueno, Y es la variable dependiente, X la independiente, y no aparece X de manera explícita en la ecuación diferencial. Esta es una función que depende. ¿En qué forma se encuentra la ecuación diferencial? Su forma general. En su forma general, ¿verdad? Es una función que depende de Y prima, de Y prima, pero no se muestra la dependencia explícita con X, así que es una ecuación diferencial autónoma de segundo orden. Bueno, las ecuaciones diferenciales autónomas se pueden encontrar en diferentes modelos. Por ejemplo, aquellos modelos matemáticos en donde no exista, por ejemplo, una dependencia con el tiempo. No hay leyes físicas en donde se asume que no hay un cambio explícito con el tiempo. También se generan ecuaciones diferenciales autónomas. ¿Okay? Por ahora, bueno, lo importante es identificarlas y más adelante vamos a encontrar ya en los modelos que se establezcan ya en las aplicaciones este tipo de ecuaciones las vamos a encontrar. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a hablar de otros aspectos. Vamos a regresar un poquito a la clase pasada. En la clase pasada definimos el concepto de solución de una ecuación diferencial. Comenzamos con una ecuación que no era una ecuación diferencial y bueno, recordamos ahí cómo es que uno puede verificar que esa expresión o esa cantidad es una solución de una ecuación. Y bueno, lo hicimos también para la definición de ecuación diferencial, la solución de una ecuación diferencial. Ahora vamos a establecer algunos tipos de soluciones de estas ecuaciones diferenciales y vamos a comenzar con la llamada solución trivial. Quizá esta palabra de trivial la han usado antes ya en otros cursos de matemáticas, incluso uno usa esta palabra en una plática, digamos, que no tenga que ver con matemáticas, ¿no? Para referirnos a algo que es como evidente o sencillo, simple, ¿no? Bueno, pero en matemáticas la solución, bueno, y en particular en ecuaciones diferenciales, la solución trivial se refiere a aquella solución en la que estamos únicamente tomando en cuenta el valor 0. Entonces, cuando y igual a 0 resulta ser solución de una ecuación diferencial en un intervalo de los números reales, decimos que esa solución es la solución trivial. Es una solución que, si bien es parte de la ecuación diferencial, o sea, pues, a veces no nos da mucha información, ¿no? Generalmente son soluciones que no aportan mucho, digamos, a un problema de aplicación, pero bueno, matemáticamente si es posible, y igual a 0 solución, pues simplemente la llamamos solución trivial y sabemos que es parte de ese conjunto solución. Si nosotros sustituimos, por ejemplo, en este caso, en la ecuación número 3, vean, es una ecuación de primer orden, es lineal. Al sustituir y igual a 0, vemos que esta solución, que es una solución constante, en efecto, cumple la igualdad. Deriven y igual a 0. ¿Cuál es la derivada de y igual a 0? Pues al ser una constante es 0. Entonces sustituimos aquí 0 más el valor de la propia y, que es 0. Entonces 0 más 0, pues sí, en efecto es igual a 0. Así es que y igual a 0 sí forma una solución de esta ecuación diferencial.
y se conoce como la solución trivial. Si hay más soluciones, bueno, ya esas ya serán diferentes de cero, serán soluciones no triviales, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que en realidad para una ecuación diferencial, pues en general existen familias de solución, de funciones que son solución. Bueno, vamos a encontrar también soluciones que se conocen como explícitas y otras que son implícitas. Ustedes anteriormente han usado estos conceptos quizá enfocados a algo quizá semejante, pero no una ecuación diferencial. ¿Cómo han entendido el concepto de una, por ejemplo, una función explícita y una implícita? ¿Alguien me quiere decir? Podría ser cuando digamos, tenemos variable XY, ¿no? Ajá. De un lado de la ecuación podremos tener XY y del otro lado X nada más, ¿no? Por ejemplo. O sea que las dos variables estén de un lado de la ecuación. Ajá, por ejemplo. Ajá, ese No sería sé, el caso de ¿qué? ¿De explícita o de implícita? de implícita. Ok, entonces aquí tienes, digamos, una función que depende tanto de X como de Y. Y del otro lado, No sé, XY cuadrada. XY cuadrada. Ok, es decir, digamos, la Y, que suponiendo que Y sea la función de X, no está despejada, ¿verdad? Está inmersa dentro de la ecuación. Ujú. Entonces, este es un caso en donde Y se muestra de forma implícita. Ujú. ¿Y cuál sería el caso de una explícita? En donde solo dependa de X. Ajá, por ejemplo, podríamos tener Y como una función de X. Así es. Entonces, la expresión Y, o sea, la expresión que nos denota Y, pues está representada explícitamente. Sabemos exactamente cuánto vale Y. Así es. Bueno, esa misma idea que ya nos dieron sus compañeros se aplica para las soluciones. Suponiendo que Y es una, digamos, es la función incógnita y que se ha pues, encontrado a través de algún método, Y podría obtenerse inmersa en una ecuación, o sea, implícita en una ecuación, o Y podría estar representada podría encontrarse su equivalencia como una función de X de manera explícita. Entonces, si Y está despejada dentro de esa ecuación, decimos que es una solución explícita. Si Y está inmersa dentro de la ecuación, entonces la solución es implícita. Aquí tenemos dos casos, no estamos mostrando una ecuación diferencial de la que sean solución, pero suponiendo que se obtienen funciones solución como esta, Y o Y de X, 3 coseno de 5X, a esta ya la llamaríamos solución explícita. Pero una solución como esta, en donde Y está inmersa en la ecuación, la llamamos solución implícita. Y aquí puse una frase que pues a mí me gusta para recordar. Y no está despejada en función de X. ¿Okay? Entonces es una solución implícita. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro tipo de soluciones que llamamos o digamos se clasifican de acuerdo a bueno, ¿cuántos parámetros existen dentro de la propia solución? Porque quizá lo que estamos representando en realidad es una familia de funciones. Entonces se clasifican en soluciones generales y particulares. Si recordamos el caso de una ecuación algebraica, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, nosotros aprendimos a que en una ecuación de segundo grado
pues vamos a tener dos soluciones, ¿verdad? Que esas soluciones podrían ser reales distintas, podrían ser reales iguales o podrían ser complejas, en cuyo caso pues serían complejas conjugadas. Y así, dependiendo de, por ejemplo, en una función, en una ecuación polinomial, dependiendo del grado del polinomio, será el número de soluciones. Algunas se pueden repetir, pero bueno, en general tendríamos ese número de soluciones. Aquí también, dependiendo del orden de la ecuación diferencial, vamos a tener, digamos, una familia de funciones con ciertos parámetros y esos parámetros van a estar en función de ese orden. Entonces, las soluciones generales son aquellas que van a incluir parámetros que representan cada uno de ellos un número real. Entonces, esas constantes arbitrarias que no se han especificado, pues van a formar soluciones generales. Y de hecho, una familia de funciones. ¿Okay? Pero aún así, si nosotros sustituimos esa forma general aún con los parámetros que contiene, pues vamos a obtener que sí se cumple, sí satisface la igualdad de la ecuación diferencial. Cuando en esa familia de funciones se sustituyen los parámetros por números reales, de tal forma que ningún parámetro más aparezca, entonces se llegan a soluciones particulares. ¿Okay? Entonces, estas se pueden obtener a partir de las generales sustituyendo valores específicos. Aquí vamos a dar un ejemplo de una ecuación diferencial a la que he etiquetado con el número 4. Vamos a verificar primero, para practicar un poquito, que esta función y, vean, tiene dos parámetros, C1 y C2, son constantes, pero también tiene funciones explícitas de X, e a la 4X y a la menos 4X, que esta Y es una solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí en la número 4. ¿Okay? Entonces vamos a practicar un poquito primero para determinar que en efecto esta Y es solución de esta ecuación diferencial. ¿Qué tendríamos que hacer para verificar esto que nos piden? Calcular la segunda derivada. Ok, vamos a calcular la segunda derivada. Entonces, Y, vamos a comenzar primero con Y'. Y' es, como es una constante, pues es C1 por la exponencial, la derivada de E a la 4X es 4. Coloco la constante C1, E a la 4X. Después vamos a derivar a esta segunda función, esto es menos 4, C2, E a la menos 4X. ¿Ok? Y ahora vamos con Y', que es la derivada que necesitamos acá. Y', entonces, la derivada de esta función, ¿cuánto es? 16C1 a la 4X. Muy bien, 16C1 a la 4X, perfecto. ¿Y la derivada de esta segunda función? Más 16. Ajá. C2 de E a la menos 4X. Perfecto, muy bien. Ahí está. Bueno, pues ahora vamos a sustituir esta segunda derivada en la ecuación diferencial menos 10 veces la Y, que es la Y original, y vamos a ver si eso nos da una igualdad. Voy a colocarla en otro color para distinguir, entonces vamos a sustituir ahora. Esto es 16 veces C1 E a la 4X más 16 veces C2 E a la menos 4X. Aquí hemos sustituido únicamente la segunda derivada. Ahora tenemos menos 16, que es lo que sigue, multiplicado por Y. Pero Y, pues es esta que nos dieron originalmente, que es C1 E a la 4X más C2 E a la menos 4X. Y vamos a ver si en efecto
esto resulta en 0. Bueno, aquí pues yo no voy a hacer nada. Voy a multiplicar únicamente ese 16 por todo lo que está en el paréntesis. Esto es menos 16 C1 e a la 4x menos 16 C2 e a la menos 4x. Muy bien. Vamos a simplificar. Observen que hay cantidades que se pueden simplificar. Por ejemplo, 16C1 e a la 4x menos 16C1 e a la 4x. También 16C2 e a la menos 4x y menos 16C2 e a la menos 4x. Entonces, lo que queda del lado izquierdo es 0. Y 0 igual a 0, pues es un enunciado verdadero. ¿Okay? Vamos a poner aquí. Este es un enunciado verdadero. ¿Okay? Entonces, lo que concluimos es que esa función y es solución de la ecuación diferencial. ¿Okay? Observen que esta solución tiene parámetros que no se han especificado. Sin embargo, nuestro procedimiento dice que no importa el valor de C, C1 o C2, o sea, cualquier número real, seguirá siendo solución. Entonces, Y, bueno, pero voy a terminar aquí. Y es solución de la ecuación diferencial. Lo voy a abreviar así. Número 4. ¿Okay? La conclusión. Si lo que resulta es un enunciado falso, pues entonces tendremos que concluir que no es solución. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esta Y, de acuerdo a la definición que dimos, ¿qué tipo de solución sería para esa ecuación diferencial? De acuerdo a estas definiciones. Una solución general. Una general, ¿verdad? Tiene esos parámetros no, que no se han especificado, pero aún así pues es una familia de funciones que al sustituirla en la ecuación pues nos da la igualdad. Muy bien, entonces, perdón, aquí. Esa función Y es solución general de la ecuación diferencial. Pero en el caso de que ahora los valores C1 y C2 se sustituyan por números reales, entonces lo que obtenemos es una solución particular. También se conoce como específica, aunque lo más común es decirle solución particular. Pero bueno, si la encuentran en algún texto como solución específica, también es conocida de esta forma. Entonces vean que aquí se han sustituido valores el valor de C1 como menos 3 y de C2 como 1 medio. Entonces, cualquier otro valor real, cualquiera, es posible sustituirlo y formar otra solución particular. Entonces vean que para esta ecuación diferencial pues no hay una sola función solución, sino hay toda una familia de funciones. ¿De acuerdo? Eso nosotros lo vamos a obtener ya más adelante. Nosotros vamos a llegar pues ya a los métodos de solución en donde estas constantes van a surgir de manera un poco más natural. Por ahora pues ustedes quizás se pregunten, bueno, ¿y cómo es que alguien obtuvo esta función y supo que era solución? Bueno, eso sobre la marcha lo vamos a ver, que es justamente ya lo que estudiaremos en las próximas clases, ¿verdad? Comenzando por las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, bueno, estas soluciones, como lo decíamos, pues forman en general familias de n parámetros. Una ecuación diferencial como esta, que es una ecuación diferencial ordinaria de orden n, va a tener asignada una familia de soluciones con n parámetros también. A esa, bueno, lo estamos denotando como g, que será entonces función de x de y, pero también de todos los parámetros. Nosotros vimos ahora el caso de una solución solo con 2 parámetros, porque bueno, pues la ecuación diferencial era de segundo orden. ¿Okay? Muy bien.
Existen otro tipo de soluciones. No todas las ecuaciones diferenciales las tienen, digamos, pero algunas poseen estas soluciones que se conocen como singulares. Una ecuación singular es aquella que no es posible obtenerla a partir de esa familia de soluciones. Ajá. Entonces, no importa el valor de las constantes arbitrarias que uno seleccione, esa otra solución que llamamos singular no se puede obtener a partir de ahí. Aquí hay un ejemplo de una ecuación diferencial de primer orden que se puede verificar. Tiene la familia de soluciones que aquí está establecida. De hecho, esta es de las que nosotros podríamos aprender a resolver al inicio del curso, que son separables. Más adelante lo vamos a ver. Es una ecuación diferencial separable. Entonces, aquí tenemos una familia de soluciones, bueno, la familia de soluciones. Vean, aquí está el parámetro C. Y, sin embargo, hay una solución que no se puede obtener a partir de esta familia. Y igual a 0, si ustedes la sustituyen aquí, vean, la derivada de y igual a 0, pues es 0 porque es una constante y no importa cuánto valga x, pero si sustituyen 0 a lo en medio, que es raíz cuadrada de 0, es 0. Así que se cumple 0 igual a 0. Y igual a 0 es solución de la ecuación 5. Pero no hay manera de obtener al 0 a partir de esta familia de soluciones. Para ningún parámetro C, recordemos que C es una constante, se podría obtener y igual a 0. Entonces, y igual a 0 es una solución singular de esta ecuación diferencial. ¿Okay? No es a veces tan directo obtenerlas, pues porque no provienen de esa solución general. Pero bueno, sí hay algunos métodos, ¿no? Para encontrar esas soluciones. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora una práctica para lo que resta de la clase de este libro que ya he citado aquí al inicio. Este es del autor Sil, Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado. Si ustedes revisan este libro, la verdad es que está muy bien organizado, igual que los otros que he sugerido y que muchos otros que no he colocado en la bibliografía. La verdad es que son vastos. Y lo vamos a leer desde la BD1. Espero que algunos de ustedes que no habían entrado antes a la BD1, pues ya estén probando y a partir de lo que, pues, digamos, tengan de dudas, me pueden consultar y si hay algo que yo no pueda auxiliarles, pues podremos ver aquí en el staff de la biblioteca de Iztapalapa. Siempre hay gente, pues, que está para auxiliarnos. ¿Okay? Entonces, vamos a referirnos a este texto. Yo lo tengo ya, me parece por aquí. Un momentito. Aquí está. Bueno, yo ya lo tengo aquí. Lo pedí en préstamo por 2 horas, pero se puede renovar, eso no hay ningún problema. Les decía que está muy bien organizado. Toda la introducción, la verdad es que es muy, muy buena. También ahí podrían consultar las definiciones, algunos ejemplos. Por supuesto que lo que yo les muestro siempre en la clase, pues es un extracto nada más, pero los libros siempre tienen más información. Entonces vamos a realizar los ejercicios de la sección 1.1, que es la parte de introducción. Vamos a comenzar con el ejercicio número 15. ¿Okay? Entonces nos dice aquí en la instrucción, dicen los problemas 15 a 18, compruebe que la función indicada y igual a phi de x es una solución explícita de la ecuación diferencial dada de primer orden. Fíjense que además del propio ejercicio, nos va en la redacción
nos va recordando justamente esos conceptos, ¿no? No solamente nos dice, bueno, es una solución, es una solución explícita. O sea, ya tenemos que ir recordando el concepto de la ecuación diferencial dada de primer orden. Todavía más, ¿no? Más información. Proceda, bueno, como en ejemplo 6, considerando a phi simplemente como una función y de su dominio. Dice, luego considere a phi como una solución de la ecuación diferencial. Bueno, vamos a hacer la parte de la verificación, ¿ok? Entonces, vamos a traer aquí al ejercicio. Bien, pues entonces vamos a comenzar con este primer ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer para verificar? Primero obtener la primera derivada de y Ujú. y luego evaluar la derivada y. Ok, muy bien. Pues entonces van a comenzar ustedes a hacerlo. Voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Entonces, si quieren escribir el ejercicio. Muy bien, pues entonces, como ya lo verificaron, esta función y es solución. Aquí tengo la primera derivada. Y esta se sustituye a la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Esta es y menos x. Toda esta primera parte es y, después menos x. Y acá se simplifica x con menos x. Entonces queda únicamente 4 que multiplica a 1 más 2 sobre raíz de x más 2. Al multiplicar con 1, pues queda igual, y al multiplicar con este 2, bueno, con esta fracción, únicamente queda 8 porque tenemos la misma cantidad numerador y denominador y se vuelve 1. Del lado derecho se simplifica x menos x, que es 0, y nos queda 4 raíz de x más 2 más 8. Pero después se puede restar en ambos lados esta misma cantidad, 4 raíz de x más 2, y eso nos da únicamente 8 igual a 8, que es, pues es un enunciado verdadero. Por lo tanto, podemos concluir que la y que Berta, ahí está, es un enunciado verdadero, por lo tanto, y es solución de la ecuación diferencial. Okay. Bueno, aquí también tenemos que considerar cuáles son los dominios de estas funciones. Por ejemplo, esta función y, que es solución, pues tiene restricciones, ¿no? Tiene restricciones por la raíz cuadrada, y ahí podríamos considerar el dominio. Y como una función tiene la restricción de que x más 2 debe de ser mayor a 0. Así que el dominio es tal que x más 2 sea necesariamente mayor a 0. Entonces podríamos colocar por aquí x más 2 tiene que ser, como función tendría la posibilidad de ser 0. Pero más adelante veremos
que en realidad el 0 no tendría que incluirse por la primera derivada, ¿verdad? Veamos aquí. Pero bueno, tomando únicamente como nos lo sugiere, primero como una función y su dominio, x tendría que ser mayor o igual que menos 2. Así es que el dominio de esa función, el dominio de esa phi de x, es el intervalo de menos 2 hasta infinito. ¿Okay? Pero ese no es el dominio de la ecuación diferencial, digamos de la solución, porque recordemos que el intervalo en el que nosotros consideremos a esa solución debe ser tal que las derivadas o la derivada de orden más alto o hasta la derivada de orden más alto exista. En este caso, como es una ecuación de primer orden, únicamente tendríamos que considerar a y'. Pero el dominio de esta función y', pues ya es distinto de esta función y. ¿Cuál es el dominio para esta, cuál tendría que ser el dominio de esta función para que y' exista? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que es un intervalo abierto en menos 2. Así es, porque no podría sustituirse en este caso a menos 2. Entonces el dominio, digamos, de la solución considera únicamente desde menos 2, pero abierto. Y ahí pues ya está infinito. ¿Okay? Entonces, una cosa es el dominio de la propia función y otra ya es el dominio considerando pues las derivadas ya con la ecuación diferencial. Bien, pues vamos al ejercicio 19. ¿Cuál es, los que ya echaron un vistazo a este ejercicio, cuál es la diferencia con el ejercicio 19? Un momento. ¿Cuál es la diferencia? También nos pide comprobar, ¿verdad? Que la expresión dada es una solución, pero ahora ¿de qué tipo? ¿Es autónoma? Sí es autónoma, de hecho sí es autónoma, muy bien. Ajá. ¿Y cómo es la solución que nos están dando? ¿De qué tipo es? Implícita. Está implícita, ¿verdad? Está implícita en la ecuación. Si se dan cuenta, en este caso, la variable independiente, que es x mayúscula, pues no se encuentra despejada de esta igualdad. Ajá. Está inmersa dentro de la ecuación, así que es una solución implícita. ¿Y cómo tendríamos que trabajar la derivada? ¿Qué tipo de derivada tendríamos que hacer? ¿Se acuerdan por ahí de cálculo diferencial? ¿Qué tipo de derivada usábamos cuando esa expresión? Derivación implícita. Derivación implícita, exactamente. Entonces aquí la vamos a usar. Ajá. Esta función, esta igualdad, que es una ecuación de hecho, la vamos a derivar implícitamente con respecto a t. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo. Comiencen a practicar. Bueno, a recordar, ¿no? De hecho, la derivación implícita. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, me indican, por favor, si ya puedo dejar de compartir pantalla. Muy bien. Entonces, en este caso, como es una ecuación en donde pues está inmersa esa x que es la función incógnita, tenemos que derivar implícitamente. Así que, bueno, aquí comencé con la ecuación. Y lo que tenemos que recordar es que x depende de t, que es la variable independiente.
Entonces, X es en realidad una función de T. Y como tal, cuando se derive, se debe de considerar también regla de la cadena y al final se tiene que agregar siempre de la derivada de X con respecto a T. ¿Okay? Entonces, como ya lo comentaban, la derivada del logaritmo pues es 1 sobre U, digamos, donde U es toda la función, todo el argumento del logaritmo, que está 1 sobre todo el argumento del logaritmo, por la derivada de todo ese argumento. Estamos usando regla de la cadena. La derivada de este cociente, pues es la función de abajo por la derivada de la función de arriba, menos toda la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo al cuadrado. Pero como X depende de T, entonces debemos de agregar también por regla de la cadena la derivada de X con respecto a T. ¿Okay? Y aquí, pues la derivada de T con respecto a T es 1. Aquí dejamos el 1. Y ahora lo que hay que hacer básicamente pues es trabajar con álgebra. Simplificamos este producto. Acá está 2x menos 2. Menos 2x menos por más es 1. Y vemos que en este numerador pues se simplifica 2x y menos 2x. Y el resultado de menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, en la siguiente línea voy a tener esta misma cantidad, pero ahora tendremos menos 1 entre este binomio al cuadrado. Entonces, ven, está aquí. Menos 1 entre el binomio al cuadrado. Y simplifico ahora x menos 1. Vean que aquí aparece x menos 1 y aquí también x menos 1 al cuadrado. Así es que simplifico con uno de los dos que está en este binomio al cuadrado. Queda únicamente menos 1. Aquí está 2x menos 1 multiplicando a x menos 1. ¿Sí? Y ahí está la derivada. Todo el resto se quedó igual. Y ahora despejo la derivada multiplicando por esta cantidad. 2x menos 1 por x menos 1. Con el menos también. Observen que, bueno, aquí aparece explícitamente el menos 1. Para llegar a la forma, que pues es la que tenemos aquí, vean que aparece sí el producto de x menos 1, pero 1 menos 2x. Ese lo podemos obtener multiplicando ya el menos 1 por el primer binomio. Nos daría menos 2x más 1 o 1 menos 2x. Lo coloqué en segundo lugar solamente para llegar a la misma forma que tenemos de la ecuación original. Entonces, esta forma de digamos, determinar que la ecuación es solución difiere un poco en cuanto al resultado. Cuando es una solución explícita, vamos a obtener una igualdad. Pero en este caso que fue implícita, vamos a llegar básicamente a la misma ecuación diferencial pues que se nos ha planteado originalmente, que es solución, ¿ok? No obtuvimos una igualdad. Lo que vemos es que al derivar, el resultado pues es justamente el que teníamos en la ecuación diferencial original, ¿verdad? No obtuvimos una identidad. Bueno, entonces aquí podemos concluir que pues sí, en efecto satisface la ecuación diferencial, ¿no? Llegamos a ella, de hecho, derivando. Bueno. Aquí también podríamos hacer lo que sugiere si usan algún programa, por ejemplo, como GeoGebra, ¿no? Podría representarse esta ecuación, esta solución en el plano, ¿ok? Entonces, lo pueden hacer ya en casa. Dice, utilice alguna aplicación para trazar gráficas para obtener la gráfica de una solución explícita de un intervalo de definición de cada solución. Bueno, eso lo podríamos obtener también con el dominio de esta función, de esta ecuación, ¿no? Recordemos que la función logarítmica pues tiene restricciones. Dentro de la función logarítmica, o sea, en su argumento solamente pueden haber números positivos, ¿ok? De hecho, no es válida para otros valores y eso ya nos daría pauta a intervalos para X. Bien, pues ahora vamos a avanzar con el siguiente problema que nos plantean, el número 33, y ahí yo quisiera que ustedes respondieran, ¿ok?
que dieran alguna sugerencia de cómo construir la solución. Nos dice, en los problemas del 31 al 34, determinen los valores de m, bueno, el o los valores de m, para que la función y igual a e a la mx, quizá ahí no se alcance a ver bien, pero yo lo voy leyendo, sea una solución de la ecuación diferencial dada. ¿Ok? Entonces lo voy a llevar aquí a ese ejercicio 33. Lo vamos a llevar a nuestro pizarrón. Y aquí se va a ver un poquito más amplio. Ahí se ve mejor. Bueno, el modelo de solución, o sea, la función que nos están proponiendo es y igual a e a la mx. Pero esta m no está, no está bien determinada. Y pues vamos a hacerlo para el caso del ejercicio 33. El objetivo es que encontremos ese valor de m tal que al sustituirlo en esta solución, digamos, propuesta, e a la mx, resulte ser resulte una identidad, ¿no? Al sustituirlo en la ecuación diferencial. Entonces yo quisiera que ustedes intentaran resolver el ejercicio y me dijeran cómo se podría verificar, cómo se podría encontrar ese valor de m, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces ya ustedes, cada uno hizo su procedimiento. Vamos a ver, aquí vamos a comparar las respuestas. También es interesante ver si no llegaron a este resultado, cuál fue el motivo, ¿no? Que eso es todavía mejor, ¿no? No solo decir, bueno, no resultó, o sea, los valores que obtuve no eran los correctos, sino por qué, o sea, en dónde estuvo quizá el error. Bien, lo que tenemos que hacer entonces primero pues es derivar, como ya lo habían dicho, vamos a derivar para sustituir en la ecuación diferencial la primera y la segunda derivadas. La derivada de e a la mx pues es m e a la mx. La segunda derivada entonces será m por m e a la mx, eso nos da m cuadrada e a la mx. Recuerden que la derivada del exponencial es la propia exponencial multiplicada por la derivada del argumento, que en este caso es el exponente. Ya tenemos entonces los elementos suficientes para sustituir en la ecuación diferencial. Vamos entonces sustituyendo primero segunda derivada, la tenemos aquí. Después menos 5 veces y', que es la primera derivada, aquí está m e a la mx, más 6 veces y, que es e a la mx. Y como queremos que sea solución, la vamos a forzar a que toda esa expresión tenga que ser 0, ¿ok? Aquí vemos que la exponencial es común a cada uno de los términos, así que la factorizamos y nos queda m cuadrada menos 5m más 6 multiplicado por la exponencial. Cuando un producto de dos cantidades es igual a 0, puede ocurrir que una o la otra cantidad sean 0. En este caso, tenemos que recordar cómo es que se comporta la función exponencial. Y recordamos que la función exponencial e a la mx nunca vale 0. Ajá. Si recuerdan la gráfica de la función exponencial, pues nunca toca el número 0. De hecho, pues sí tiende a 0, pero hacia cuando x tiende a menos infinito, pero nunca vale 0. Entonces, por ejemplo, e a la x es más o menos así. Ajá. Entonces, y igual a e a la x, pero nunca vale 0. Nunca toca el 0. Es como y igual a e a la x. Así que no hay posibilidad para la exponencial, para que para este producto la exponencial valga 0. Así que la única forma en la que este producto puede ser 0 es a través del polinomio en m, de que m cuadrada menos 5m más 6 sea 0. Aquí, bueno, yo lo factoricé. Dos valores que multiplicados den 6 y sumados menos 5, pues son menos 3 menos 2.
Y de ahí despejamos m-3 igual a 0, m-2 igual a 0 y conduce justamente a los valores que nos compartieron sus compañeros, m igual a 3 y m igual a 2. Así que las soluciones que podemos obtener de estos valores de m son, les voy a colocar un subíndice, y subíndice 1, que son e a la 3x y e a la 2x. ¿Ok? Entonces estas son las soluciones. Vamos a poner aquí. Estas son las soluciones que encontramos. Y pues aquí se obtuvo el valor explícito para m. Puede ser distinto si se trata de una ecuación diferencial de primer orden, de segundo o de tercero, ¿verdad? Ahí. De hecho, este es un método que vamos a aprender más adelante. Si identifican esta ecuación diferencial, es una ecuación diferencial lineal. Y además los coeficientes de y y sus derivadas son constantes. Entonces se conoce como ecuación con coeficientes constantes, pero además al igualarla a cero, eso nos permite también tener, aunque es más específica, la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales lo vamos a ver siempre es de esta forma, de la forma y igual a mx. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Me gustaría que algunos de los chicos que obtuvieron una respuesta distinta me digan cuál fue el motivo de ese error, porque eso es bien importante analizar. Si fue una cuestión de álgebra o si fue desde el principio del planteamiento. Quisiera que nos compartieran. Fueron los signos, profesora. Ok. ¿En dónde? En la primera parte donde está morado los puse al revés. Bueno, donde están positivos los puse, bueno, puse uno mal. Oh, Ahí. ok. Entonces cuando, pues yo lo vi y dije, pues el 1 me elimina, o sea, me salía un -6 y un -6. Bueno, el chiste es que me salía con el número, Ajá. pero Entonces, fue por error. digamos que el error vino quizá de transcribir esta Sí, ecuación ya a la hora de la sustitución. ajá. Ah, ok, muy bien. Bueno, ya identificamos. ¿Alguien más que no haya llegado a este resultado que quisiera compartirnos cuál fue el error que tuvo? ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 36. Vamos a avanzar con el ejercicio número 36. Es semejante el ejercicio, pero ahora la propuesta de solución, o sea, el modelo de la solución sí difiere. Entonces vamos a llevarlo aquí al pizarrón. Muy bien, bueno, entonces vamos ahora a plantear, tenemos ecuaciones diferenciales, veanlas aquí, la que vamos a hacer es de segundo orden. ¿Es lineal o no es lineal esta ecuación diferencial? Para que vayamos practicando. Sí, sí es lineal. Sí, sí, lineal. Lineal. Muy bien, es Lineal. lineal. Ujú, es lineal. Bien, ¿es autónoma? No es autónoma, Ajá, ¿por qué no es autónoma? porque está presente X. Ajá, está escrita de manera explícita X, ¿verdad? De hecho, aquí la tenemos en dos términos. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora la propuesta de solución para esta ecuación diferencial es de la forma y igual a x a la m. ¿Ok? Lo que queremos es determinar, nos pide determinar los valores de m para que esta función y igual a x a la m sea una solución de la ecuación diferencial dada. Y en este caso vamos a trabajar con el ejercicio número 36, ¿vale? Entonces vamos a plantearlo y regresamos en un momento para
compartir las respuestas. Bien, entonces ya tienen las soluciones. Vamos solamente a revisar por aquí el procedimiento. Bueno, este es el modelo de solución y igual a x a la m. Queremos que, queremos encontrar el valor de m para que en efecto esta función sea solución de la ecuación diferencial 36. Tenemos x a la m, la primera derivada es m, x a la m menos 1, recordemos cómo se deriva cuando m es constante. Después derivamos nuevamente para obtener y', esto es m, que es una constante. Ahora el exponente, que es m menos 1, baja aquí y se multiplica por x. ¿A qué exponente? M menos 1, quitamos una unidad, entonces quedará m menos 2. ¿Okay? Entonces está y, primera y segunda derivada. Ahora vamos a sustituir esas cantidades en la ecuación 36. Acá tenemos x cuadrada, recuerden, vamos a ir siguiendo, aquí es x cuadrada por y', que es toda esta. Acá está, x cuadrada por toda esta y'. Después tenemos menos 7, acá está, menos 7x por y', que es toda esta. Menos 7x por y'. Bueno, aquí está. Y finalmente más 15y, o sea, más 15 veces esta y, igualada a 0. Más 15, la y, que es x a la m, igualada a 0. Ahora vamos a multiplicar estas dos, x cuadrada con x a la m menos 2. Recordemos que se suman los exponentes. 2 más m menos 2. Eso resulta en m, porque 2 menos 2 se vuelve 0. Así que queda únicamente x a la m. Aquí está el factor. No lo he movido. Después, acá x tiene exponente 1. Vean aquí. Multiplica a x a la m menos 1. También se suman los exponentes. Aquí hay 1 y acá m menos 1. Así que en total nos da m únicamente. Este m se multiplica con 7. Acá está menos 7m. Y bueno, en este otro ya no hacemos nada. Vamos a factorizar x a la m, que es común a los tres términos. Y dentro queda un polinomio en términos de m. Ya simplificando, bueno, aquí está ya casi la simplificación, aquí es la multiplicación. Vemos que pues las opciones para que este producto sea 0 es que el polinomio en m sea 0 o que x a la m sea 0. En este caso es posible obtener digamos, la solución. Si x a la m es 0, sin importar el m, pues x tendría que ser 0, ¿no? Entonces sería también una solución, de hecho la solución trivial. Pero bueno, estamos más interesados por funciones más generales, entonces vamos a colocar en este caso el polinomio en m igualado a 0, simplificamos. Yo factoricé, pero bueno, pueden usar algún otro método. Igualo a 0 cada factor y encuentro el valor de m. Y sí, en efecto coincide con el resultado de sus compañeros. M igual a 5 y m igual a 3. Entonces ya que los tenemos, ahora nos regresamos a escribir las soluciones. Recordemos que m es el exponente de x, así que la solución es x a la 5 y x al cubo. ¿Okay? Esas son las dos soluciones para esa ecuación diferencial. ¿Okay? Muy bien, pues no sé si haya alguna pregunta hasta aquí. Bueno, solamente quería indicarles que hay muchos libros, como ya lo hemos visto, de ecuaciones diferenciales. Pero ahora que estamos básicamente pues, terminando esta parte de los preliminares de ecuaciones diferenciales, identifiqué un resumen. El libro de Sil es muy, muy bueno. Y a ver, aquí estoy usando este otro de ecuaciones diferenciales. Está también. Trae un resumen de todos estos preliminares que me gustaría pues que lo leyeran. Mira aquí en el capítulo 1. ¿En qué página?
Avanzar más rápido. Página 32. Aquí viene un resumen que puede ser muy útil. Viene desde el concepto de ecuación diferencial, las clasificaciones, la clasificación de las soluciones. Esa otra parte que hoy no la trabajé, que son las condiciones iniciales, que les voy a pedir que la lean. Bueno, y algunos otros más extras, pero sería de gran utilidad que ustedes, bueno, avanzaran con algunos ejercicios, no necesariamente pues tengo que indicarles alguna tarea, ¿verdad? Sino que pueden practicar, ya sea con este libro, con SIL o con algún otro ejercicio, y también leer un poquito sobre la teoría, ¿ok? Aquí está, no, es que me había movido. Entonces, pueden irse al resumen. Es realmente breve, pero creo que va a resultar muy útil para todo lo que hemos visto. Y por ahí también vayan hacia esta otra parte que ya no trabajamos el día de hoy, que son condiciones iniciales y condiciones de frontera. La recomendación nuevamente para los alumnos que no han ingresado nunca a BD1 o los que únicamente la usan para buscar los libros, pero no tanto para consultarlos. También, por favor, vayan a las plataformas, vean que es muy fácil ingresar estos libros y además hay que aprovechar los recursos que nos da la universidad, ¿verdad? Porque todo esto pues se está pagando. Hay algunas revistas, sobre todo he visto en el caso de revistas, que pues se han tenido que dejar de pagar quizá por el desuso, ¿no? Puede ser algo normal, simplemente no se ha registrado un mayor uso, pero si pues la escuela realmente pues está gastando en todo esto que nos da para estudiar desde casa, pues hay que aprovecharlo. Por aquí quería resaltar una habilidad me parece que de esta plataforma, para lectura en voz alta. No funciona para las fórmulas, pero por ejemplo para la parte teórica sí funcionaría, ¿no? La lectura en voz alta tiene esta opción y creo que sería también interesante. Tiene la posibilidad de hacer algunas notas, si ustedes quieren poner ahí alguna nota, también lo pueden hacer, ¿ok? Entonces vean que aquí hay varios ejercicios que pues se antojan interesantes para resolver. Aquí hay algunas otras algunos otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, para estas funciones que están dadas en términos de una integral. Y bueno, ahí podríamos ya recordar también cómo es que se deriva una función en términos de una integral y bueno, algunos otros casos. Entonces, pues siguen estudiando. Vamos hoy a dejar nuestra clase hasta aquí. Ya les dejaré yo una actividad para entregar en Gradescope. Y pues nada, no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Yo tenía una duda, profesora. Dime. En el ejercicio 19 nada más, creo que fue el primero que hicimos, nada más una pequeña duda me quedó. Sí. Ajá, el de la derivada implícita. Ajá, ese. Cuando Ajá, puso el de X sobre DT, es que ajá. no... ¿Por qué había puesto eso, perdón? Porque en este caso, X es función de T. X no está, no está despejada de la ecuación. Tal vez recuerdes, por ejemplo, en algunos casos en cálculo diferencial, no teníamos a la función y escrita de manera implícita. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Esta es la ecuación de una circunferencia de radio 2 centrada en el origen. ¿Okay? Entonces imagina que tú quieres encontrar la recta tangente, la ecuación de la recta tangente para algún punto. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que ahí está. Ajá. Esta
gráfica, si tú observas, pues no es la gráfica de una función. Si yo trazo líneas rectas verticales, pues claramente tocan en 2 puntos. Así que no representa una función, pero aún así yo quiero encontrar la recta tangente. ¿Cuál es la opción? Pues derivar implícitamente esta ecuación. Cuando yo derivo implícitamente esta ecuación, siempre debo de establecer cuál es la variable dependiente, en este caso y es la variable dependiente. Y depende implícitamente de X. Entonces, cuando me toque derivar a Y, siempre debo de agregar Y' porque estoy usando regla de la cadena. Entonces, si yo derivo esta ecuación, obtengo 2X más, aquí vamos a derivar, obtengo 2X más 2Y por Y'. O de otra forma, puedo escribir de Y en dx, que es lo que yo hice allá. O sea, escribirla de forma explícita, pero también, bueno, lo más común cuando hacemos esta derivación, pues es poner Y', ¿no? Pero es lo mismo. ¿Igual a cuánto? Igual a 0. Y ya, bueno, de aquí puedo despejar Y'. Entonces, siempre que se derive la función que está, o sea, la función incógnita que está implícita, está inmersa en la ecuación, ve que no está despejada. Cuando nos toque derivar a esa Y, siempre lo tenemos que hacer, tenemos que agregar Y'. Entonces, en este caso, en nuestro ejemplo, ¿cuál juega el papel de la variable dependiente? X. Así que al derivar a X, siempre tenemos que agregar como X', digamos, ¿no? Pero esa X', pues en realidad es la derivada de X con respecto a T, que es la variable independiente. Entonces, cuando tú derivas el logaritmo, es 1 sobre todo el argumento, ahí está, por la derivada de ese argumento. Yo lo hice como cociente, pero tienes que agregar siempre la derivada de el argumento. Quizá podríamos escribirlo aquí. Probablemente yo me brinqué un paso aquí. En este 2 es en donde tendrías que incluir 2 de x en dt y aquí 1 de x en dt porque estás derivando x y ya luego lo factorizas y te queda esto que tienes aquí. Probablemente por esa cuestión surgió la confusión porque aquí cuando derivas 2x menos 1 te queda 2 por x', o sea, dx en dt aquí. Y después cuando derivas x menos 1, te queda 1 por dx en dt o x'. Nada más que, pues si los factorizas te queda como yo lo escribí acá. Pero los puedes escribir desde aquí y ya no lo escribirías. Y ya luego lo factorizas y te quedaría como a mí. Sí, profesora. La Gracias. otra opción es que descompongas el logaritmo y no uses la regla de la división. Hay una propiedad de los logaritmos que te ayudaría a descomponer esa división, ese logaritmo de la división, como la resta de 2 logaritmos. Entonces ya no tienes que usar la derivada de la división. Y en cada una de estas va a aparecer un dx en dt y luego la factorizas y al final te va a quedar lo mismo. Okay. Bueno. ¿Puedes plantear alguna otra algún otro ejercicio de los que vienen en el libro y practicar la derivada implícita? ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesora. De nada. Correcto. Bueno, aquí hay una en el chat. ¿Cómo encuentran el libro? Bueno, la clase pasada les dije más o menos la instrucción ahí en la clase, pero ok, estoy en la Vidiwa. Esta es la biblioteca digital. Pueden buscar ahí en su navegador Vidiwam o biblioteca digital. Ok. Y van a la parte inferior. Colocan aquí Iztapalapa.
Y de hecho, en las referencias, miren, les voy a recordar que aquí, cuando coloquen las referencias, este es el primer libro. Aquí les pongo más o menos en dónde está BD1, se van a Iztapalapa y aquí hay varias opciones, entonces les digo en cuál buscar. ¿Ok? Entonces en este caso está en Zengash, voy a buscar. A ver, ya, hay tantas pestañas que hay aquí. Ahí está, ¿ok? Entonces de estas opciones que tengo, me voy a ir a la primera. Ujú. Tarda un poco en cargar. Ahí le doy clic en aceptar. Y aquí tú ya puedes buscar. Yo como ya lo tengo incluso, pues ahí ya lo he revisado varias veces, pues me aparece luego, ¿no? ¿Podría interesarte? Pues sí, porque ya lo tengo, pero si no, pongan aquí arriba. Estoy escribiendo en la parte superior derecha, ecuaciones diferenciales. Y de hecho estos tres son pues libros que pues sí tienen son muy buenos, ¿no? O sea, estos tres de hecho los he colocado en la bibliografía, tienen un contenido de muchísima calidad, son pues ya autores reconocidos de hace tiempo. SIL pues es un clásico de ecuaciones diferenciales. Bueno, ahí están. Entonces, ya tú le das clic aquí en pedir prestado, ya te despliega todo lo que hice más adelante, ¿ok? También pueden revisar estos otros, o bueno, algunos que encuentren interesante, aunque no esté en la bibliografía, pues hay muchos, ¿no? Eso es el que estoy consultando ahora, pero también podrían buscar algún otro en Digitalia o en el libro, hay un montón. Ajá. Y en estos, por ejemplo, en Digitalia y en el libro los pueden descargar pues es un programita y ya lo tienen ahí. Creo que se puede pedir el préstamo por 7 días o algo así. Entonces ya cuando abren ahí la aplicación, ya la van a tener en la computadora, les despliega el libro. ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Les voy a enviar ya una actividad en Gradescope. Bueno, se las anuncio a Classroom para que la tengan, para que ya comiencen a hacerla. Y algunos otros preliminares que falten, pues ahí los pueden consultar. ¿Ok? Así que, pues nada, cuídense mucho. Nos encontramos la próxima clase. Cuídense. Gracias, profesora. Buen fin de semana. Adiós, Igualmente. maestra. Adiós, que estén. Luego.